Ok, colocaron la conclusión. La conclusión era, por lo tanto, algunos reformadores son filósofos, ¿correcto? Sí. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Todos ubicamos que esta era la conclusión, ¿verdad? O alguien no la pudo ubicar. ¿Cómo sé que es la conclusión? Por las palabras, por lo tanto. Exactamente, por las palabras. Perfecto. ¿Cuál fue la premisa mayor? Algunos filósofos son moralistas. Exactamente, algunos filósofos son moralistas. Esta es nuestra premisa mayor. Y la premisa menor va a ser, todos los moralistas son reformadores. Sí. Como se los indicaba al inicio, chicos, no siempre se las van a dar en orden. Ustedes tienen que ordenar sus premisas. ¿Vamos bien aquí, Sergio? Lo primero que tenía que haber realizado es ordenar las premisas. Las estaba dando premisa menor, después venía la conclusión y por último venía la otra premisa. Nosotros primero debemos de ordenar. ¿Cómo las voy a ordenar? Al inicio, la primera línea tiene que ser mi premisa mayor. ¿Cuál va a ser mi premisa mayor? La que contenga al predicado. Esa siempre, siempre, siempre tiene que ir en la primera línea. Mi premisa menor, la que va en la segunda línea, tiene que ser la que contenga al sujeto. Y por último colocamos la conclusión. ¿Cómo ubico la conclusión? Porque me va a decir, por lo tanto, por consiguiente, concluye tal, obtenemos tal. Me va a dar una palabrita clave en donde yo asumo que esa va a ser mi conclusión. Entonces, ahora sí, ya la tenemos ordenada. ¿Cuál fue el predicado que ustedes localizaron, chicos? Filósofos. Exactamente, lo vamos a remarcar. Filósofos va a ser el predicado. ¿Cuál va a ser el sujeto? Reformadores. Excelente. Todos vamos bien ubicando sujeto, predicado. ¿Cuál va a ser el término medio? Sí, licenciada. Moralista. Moralista. Exactamente. ¿Cómo lo ubico? Porque es aquel término que se repite en las premisas y no está en la conclusión. Recordémonos que el término medio lo voy a repetir en mis dos premisas, pero en la conclusión no debe de figurar. Si me figura en la conclusión, debo de observar si es mi término medio o si puede ser mi sujeto o puede ser mi predicado. Ya ubiqué si es mi término medio y si está en la conclusión, me está infringiendo una regla. Entonces, ya paso a ver mis reglas. Vamos a ver ahora. Según esta tablita, todos tienen su tablita a la mano. Vamos a ver el tipo. ¿Cuáles son los tipos? Tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. ¿Cuál va a ser el tipo para la primera premisa? De algunos filósofos son moralistas. Tipo I. Exactamente, es tipo I. ¿Cómo voy a saber cuál es? Me voy a mi tablita, algún S es P. ¿Por qué es esa? Algún filósofo son moralistas. La ubico porque es particular y es afirmativa. Por lo tanto, colocamos que es tipo I. La segunda premisa, todos los moralistas son reformadores. ¿Cuál va a ser su tipo? Tipo A. Tipo A. Exactamente.
vuelvo a mi tablita, la tengo aquí a la mano, la tengo enfrente mía y ubico. Es universal y es afirmativa. Me dice todo S es P. Entonces va a ser tipo A. De mi conclusión, ¿cuál va a ser su tipo? Tipo Y Correcto. Nuevamente, busco mi tablita, digo es particular y es afirmativa. ¿Por qué es particular? Porque es afirmativa. Algunos reformadores son filósofos. Me menciona la palabra algunos. Cuando es algunos, es particular. Me dice todos o me dice ninguno, es universal. Entonces aquí a lo que hice fue, le busqué su tipo. Ahora vamos a realizar el modo. ¿Cómo realizo el modo? Solo copio el tipo de cada premisa y la conclusión en el orden del que estoy trabajando. Quiere decir, la primera premisa es, algunos filósofos son moralistas y es tipo I. Entonces mi modo va a ser I. De la segunda premisa, todos los moralistas son reformadores tipo A. Entonces mi segunda premisa va a ser tipo A. Con la conclusión, algunos reformadores son filósofos tipo I. Entonces mi modo va a quedar tipo I, A, I. ¿De dónde lo extraje? De estos tipos que le coloqué a cada premisa. ¿Estamos claros con esto, chicos? Vamos paso a paso por si alguno todavía no sabe de dónde se extrae cada dato. ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Perfecto. Ahora vamos a ver mi figura. ¿De qué esquema me guío para ver mi figura? De este esquemita. Otra tablita que tengo que tener a la mano para saber qué figura es la que yo estoy trabajando. ¿Cómo voy a trabajar mi figura? Filósofos va a ser mi predicado. Moralistas es mi término medio. Así lo localizamos, lo ubicamos al inicio. Entonces yo digo en mi figura, tengo predicado, tengo término medio. Vamos a mi cuadrito. Predicado, término medio. Me aparece en la segunda figura y me aparece en la cuarta figura. Regreso nuevamente a mi ejercicio. Mi segunda premisa tiene término medio, que son los moralistas, y reformadores va a ser mi sujeto. Entonces miro mi segunda figura y mi cuarta figura. ¿Qué era lo primero que me aparecía? Mi término medio. Ubico que es la cuarta figura la que me tiene al término medio en la segunda premisa y luego al sujeto. Por ende digo, este es cuarta figura, ¿correcto? ¿Colocaron cuarta? sí, licenciada. ¿Todos vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok, Jennifer, gracias. De ese cuadrito es donde vamos a extraer las figuras. Ese cuadrito, como se los hemos indicado con la licenciada, ustedes lo pueden imprimir, escribir, recortar, ponerlo en un post-it, tenerlo enfrente de ustedes, aparte de su tablita. Con estas dos tablas que ustedes tengan, ya pueden trabajar todos los silogismos que les pongan. Entonces sí es importante que estos los tengan. Ahora vamos a trabajar el esquema. ¿Cómo voy a trabajar el esquema? ¿En base a qué me voy a guiar para trabajar el esquema? Va a ser a este cuadro, al cuadro que al inicio les pedimos que ustedes lo tuvieran. ¿Qué voy a utilizar para trabajar el esquema? De primero, para ubicarlo, me puedo guiar con el tipo, me puedo guiar con la proposición categórica y lo que necesito colocar es su simbolización, esta parte donde dice simbolización, distribución y contención. Esta es la parte que yo necesito colocar en el esquema del silogismo. ¿Cómo lo voy a colocar? ¿Cuál fue? Tenemos aquí en la primera premisa, algunos filósofos son moralistas, es tipo I. Busco y me aparece sujeto indistribuido
contenido, totalmente o parcialmente. ¿Qué va? Parcialmente. Parcial. Exactamente, contenido parcialmente dentro de Parcialmente. predistribuido. Así me aparece de esta manera. Entonces voy a copiar sujeto indistribuido, contenido parcialmente de predicado indistribuido. Sería para la primera premisa. Ese es como se encuentra en el cuadrito. Ahora voy a trabajar mi primer premisa, que es algunos filósofos son moralistas. Filósofos no es mi sujeto. Filósofos es mi predicado en este silogismo, ¿correcto? Entonces, gracias. Entonces coloco Sí, algún, licenciada. en lugar de poner este, que es como me aparece en mi cuadro, porque me aparece sujeto indistribuido, contenido dentro de predicado indistribuido. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, licenciada, ok. Ok. No hay problema, Jennifer, no hay problema. Entonces, en lugar de colocar sujeto indistribuido, contenido dentro del predicado indistribuido, voy a colocar algún predicado indistribuido. Voy a sustituir los datos. No es sujeto, sino que es predicado. La única forma que vamos a tomar del cuadrito va a ser la referencia, la base. Lo de indistribuido, contenido totalmente, parcialmente y distribuido, indistribuido, eso sí lo voy a copiar tal y como está. Lo que voy a cambiar es si me está dando un sujeto, si me está dando el predicado o me está dando mi término medio. En este caso, como se lo repito, en el esquema aparecía sujeto indistribuido, pero yo busco mi premisa, la primera, y me doy cuenta que el primer elemento que me da no es mi sujeto, es mi predicado. Entonces coloco mi predicado indistribuido. Sustituyo predicado, la P, por la S de sujeto. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿O alguien tiene duda con eso? ¿Todos estamos bien en eso? Ya está todo bien. Sí, Sí, licenciado. licenciada, gracias. Ok, perfecto. Entonces coloco predicado indistribuido, contenido parcialmente. ¿Por qué contenido parcialmente? Porque es tipo I, es particular y es afirmativa. Por eso es que es contenido parcialmente. ¿Por qué parcial? Porque es particular. Recordémonos que si es particular, es contenido o no contenido de manera parcial. Si es universal, va a ser contenido o no contenido de manera total. Entonces ya colocamos nuestro primer silogismo. Y ahora nos faltaría colocar en esta parte. Nosotros tenemos, según nuestro esquema, predicado indistribuido, pero según nuestra premisa, no es el predicado lo que nos están dando, sino que es el término medio. Entonces iría término medio indistribuido. Ya no nos va a quedar sujeto indistribuido, contenido parcialmente dentro del predicado indistribuido, sino que, según la premisa, algún predicado indistribuido, contenido parcialmente dentro del término medio indistribuido. ¿Vamos bien con el esquema, chicos, o alguien se perdió? ¿Alguien le dio alguna duda? Todo bien, licenciada. Todo claro, licenciada. Todo claro, licenciada. Ok, chicas. Bueno, Todo bien, ¿cómo gracias. les quedaría la segunda premisa? ¿Cómo les quedó? Todo M indistribuido, contenido parcialmente, P indistribuido. ¿Todos estamos correctos? ¿Alguien le quedó diferente? A mí me quedó... Ay, perdón. Dale, perdón.
Ok. A mí me quedó todo M distribuido contenido totalmente en un sujeto indistribuido. Sí, cierto, A mí licenciada. igual. Estaba leyendo la conclusión. Correcto. Exactamente, chicos. Así les tuvo que haber quedado. M distribuido contenido totalmente. ¿Por qué totalmente? Porque estamos hablando de todos. Es de manera universal. Es universal. Estamos hablando contención que lo contiene o no lo contiene de manera total. Entonces colocamos nuevamente. Nos vamos a nuestra tablita y decimos sujeto distribuido, contenido, predicado indistribuido. Sujeto distribuido, contenido totalmente, predicado indistribuido. En mi premisa, todo ese P sería todo término medio distribuido, contenido totalmente dentro de mi sujeto indistribuido. ¿A alguien le quedó diferente? ¿No? ¿Todos vamos claros hasta aquí? ¿Nadie tiene alguna duda? No, licenciada. Licenciada. Vamos con el último, que es la conclusión. ¿Cómo les quedó la conclusión? Es tipo I. Algunos S queda como indistribuido, Ajá. contenido parcialmente, y P queda indistribuido. ¿A alguien más le quedó como Olga? ¿Les quedó diferente? A mí me queda igual. Ok, gracias Ariana y Gisela. ¿Los demás chicos cómo les quedó? ¿Igual? Sí, licenciada. Igual, licenciada. Igual, listo. Exactamente. Volvemos a lo mismo. Ya utilizamos tipo I en la primera premisa. Ahora lo vamos a utilizar en la conclusión. Solo que en la conclusión, ahora sí me guío con mi sujeto y mi predicado. ¿Por qué? Porque en la conclusión va sujeto y va predicado. Entonces decimos, algún sujeto indistribuido contenido parcialmente a predicado indistribuido. Hasta aquí vamos todos bien. Pudimos realizar todos lo que es el modo, pudimos realizar la figura y pudimos realizar el esquema, ¿correcto? No hay ninguna duda con esto. No, Licenciada. No, licenciado. Ok. Ahora vamos con las reglas nuevamente. En las reglas es donde la mayoría está teniendo el inconveniente. ¿Qué es lo que necesito buscar en la regla para saber si es válido o es inválido? Recordémonos que igual, página 94, si no estoy mal del libro, se encuentran estas 8 reglas. De igual forma, las imprimen y las tienen a un lado, las copian, las escriben, como a ustedes se les facilite. ¿Cuáles son nuestras reglas? La primera, lo que nosotros debemos de colocar es qué reglas infringen. Ya sabiendo qué reglas infringen, yo digo mi silogismo es válido, mi silogismo va a ser inválido. Todo silogismo consta de 3 términos. Nos vamos a nuestro ejercicio y buscamos cuáles van a ser estos 3 términos que debe tener el silogismo. Sujeto, predicado y término medio. Mi silogismo solo debe de tener esos 3 términos. Sujeto, predicado, término medio. ¿Qué pasa si me aparece, no sé, variable Z? Ya no me aparecen 3 términos, ya me aparece otra palabrita. Yo digo que esta regla me la infringe. Por lo tanto, no es un silogismo, como se los explicamos la clase pasada. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que todos los filósofos son moralistas, hubiera dicho todos los filósofos son economistas? En este caso, ¿estamos infringiendo la regla 1, sí o no? ¿Y por qué?
Sí se infringe porque ya aparece un término X totalmente ajeno y diferente a la conclusión. ¿Alguien más, chicos? Gracias, Ariana. ¿Alguien más? Si se infringe, si es un silogismo, ¿qué opinan? Sí se infringe, no es un silogismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque me estaba apareciendo otro término. Por lo tanto, sí infringía mi regla 1. En este caso, en este ejercicio, no lo estamos infringiendo. ¿Por qué? Tenemos nuestro sujeto que son reformadores. Tenemos, que está aquí, tenemos nuestro predicado que son filósofos y tenemos nuestro término medio que son moralistas. Ya tenemos ubicado nuestra regla 1. Continuamos observando. El término medio no debe figurar en la conclusión. Nuevamente miro mi ejercicio y busco. Mi conclusión solo tiene que tener mi sujeto y tiene que tener mi predicado. No debe de contener al término medio. ¿Qué pasa si tiene al término medio? Que en lugar de reformadores me hubiera dicho moralistas. Algunos moralistas son filósofos. ¿Infrinjo la regla? No infrinjo la regla. ¿Qué piensan ustedes? Sí infringiría. Exactamente, sí, infringimos nuestra regla. Porque moralistas, que en este caso es nuestro término medio, estaba apareciendo en nuestra conclusión, pero en nuestro ejercicio no le infringe, porque solo tenemos nuestro sujeto y tenemos nuestro predicado. Por lo tanto, la regla 2 sí la cumplimos. Ahora vamos con nuestra regla número 3, que es la que mayor inquietud nos está dando. Dice, el término medio debe de estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Voy a mi esquema y busco el término medio. El término medio dice que debe de estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez para saber que yo no infrinjo mi regla número 3. Tengo mi término medio aquí y tengo mi término medio aquí. En mi primera premisa, en mi segunda premisa. Debe de estar distribuido. Aquí me aparece mi término medio en la primera premisa de manera indistribuida. Me voy a mi segunda premisa. Me aparece de manera distribuida. Entonces, regreso a mi regla, debe estar distribuido. Mi término medio sí está distribuido en una premisa o tomado en toda su extensión. Está contenido totalmente. Quiere decir, está tomado en toda su extensión el término medio. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de todo MD contiene, me hubiera dicho ningún término medio es contenido totalmente? Está tomado en toda su extensión siempre. Entonces, sí estamos cumpliendo la regla número 3. En este caso, observamos, sí, nuestro término medio aparece distribuido. Aparece también indistribuido, pero también lo tenemos distribuido. Entonces, sí cumplimos. Si hubiera estado indistribuido en ambas premisas, tengo que ver si está contenido totalmente. No está contenido totalmente tampoco. Entonces, sí infrinjo mi regla número 3. Pero en este caso, está distribuido y está contenido. Por lo tanto, la regla 3 tampoco la infrinjo. ¿Estamos bien ahí? ¿O alguien quedó con duda todavía de la regla 3? Creo que Olga era la que tenía inquietud con esa regla. Sí, licenciada. Hasta ahorita sí lo entendí. Puede ser o una u otra, ¿verdad? Exactamente. Ya sea Gracias. que se encuentre distribuido o esté contenido totalmente. Cualquiera de las dos que se encuentre quiere decir que la regla sí se cumple, no se está infringiendo de ninguna forma. Si en dado caso, si no estuviera distribuido, sino que los dos términos medios de ambas premisas me aparecen indistribuidos, pero en una me aparece contenido totalmente, bueno, sí no la estoy infringiendo, sí está correcta la regla. ¿Por qué? Están indistribuidos, pero está contenido totalmente. Entonces, sí la cumple. No me aparece
contenido totalmente y me aparecen en términos indistribuidos, ahí sí, ya estoy infringiendo mi regla número 3. Gracias, licenciada. Ok. Vamos ahora con nuestra regla número 4. ¿Cuál es la regla 4? Con esta también han tenido duda, porque dice ningún término puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en la premisa respectiva. Vamos nuevamente a mi ejercicio. Yo en mi conclusión tengo algún sujeto indistribuido contenido parcialmente a mi predicado indistribuido. Entonces, si me doy cuenta, mi sujeto está indistribuido y mi predicado está indistribuido. ¿Cómo voy a saber si infringo o no infringo mi regla? En el esquema me doy cuenta. Mi sujeto aparece indistribuido. Voy a buscar cuál de las dos premisas es la que contiene a mi sujeto. Es la segunda premisa. Mi sujeto, ¿cómo aparece? Está indistribuido. Vamos a ver mi predicado. Mi predicado en la conclusión dice que está indistribuido. Voy nuevamente a buscar en mi premisa. Me aparece en la premisa mayor, en la primera, mi predicado. Y me aparece que mi predicado también está indistribuido. Por lo tanto, mi regla no se infringe. ¿Qué hubiera pasado si tengo así? En mi conclusión, algún sujeto distribuido contiene parcialmente a mi predicado indistribuido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se infringe, no se infringe? ¿Por qué si se cumple? ¿Por qué no se cumple la regla? Sí, se incumpliría si, bueno, se cumpliría si también el sujeto de la segunda premisa estuviera igual distribuido. Uh-huh. Ok, gracias, Olga. ¿Alguien más, chicos? ¿Los demás qué piensan? Chicos. Ya se durmieron, Ligda. Ya también, sí, vamos. Ay, las reglas están difíciles, dice María. Ahí están ustedes, pero ahora las van a poder ver y antes que era de memoria. Sí. Daniel ahora sí dice que sí están difíciles, pero ya entendió más de algo, digo yo. Ya están quemando pestañas, dice Cristian. Muy bien. Entonces aquí, chicos, en esta parte, si estuviera algún sujeto distribuido contenido parcialmente al predicado indistribuido. Es otro ejemplo. En este caso, sí estoy infringiendo. ¿Por qué? Aquí tengo mi sujeto. Vamos a remarcarlo con otro color. Mi sujeto lo tengo de manera distribuida. Mi predicado lo voy a colocar también con otro color. Está de manera indistribuida. Me voy a mi premisa mayor. ¿Qué tengo en mi premisa mayor? El predicado. Está de manera indistribuida. ¿Cómo? Porque me aparece PI. PI quiere decir está igual. No está en una PI y en la otra está PD o PD y PI, sino que ambos tienen PI. Ambos son predicados indistribuidos. Hasta aquí, vamos bien. Ahora voy a buscar mi sujeto. Mi sujeto me aparece en la segunda premisa. ¿Cómo me aparece mi sujeto? Sujeto indistribuido en mi premisa. Entonces yo digo, en mi premisa me aparece sujeto indistribuido. En mi conclusión, mi sujeto está distribuido. Lo identifico mejor. En mi premisa me aparece SI y en mi conclusión me aparece SD. ¿Infringimos la regla? No infringimos la regla. Ahí está todo remarcado. Está igual
la S en la conclusión, en la premisa, y está igual a P. No. El sujeto, no. El predicado, sí. Ok, gracias, Adrián. Exacto, como dice Adrián, no está igual. Entonces, por lo tanto, mi regla ya la estoy infringiendo. ¿De qué regla estoy hablando? De la regla número 4. Ahorita estamos viendo la regla 4. No está igual mi sujeto. Entonces, por lo tanto, ya la infringí. ¿Qué es lo que debo de observar? Me guío para mi regla número 4 en mi esquema. Esta parte. Esta partecita que yo me dediqué a aquí, en esta parte es donde yo me guío. Mi predicado, si me aparece predicado, distribuido, contenido parcialmente en término medio indistribuido, pero voy a mi conclusión y en mi conclusión me aparece que es PI, no me aparece PD, quiere decir que estoy infringiendo la regla. En mi premisa, de donde yo extraje mi predicado, tiene que estar o PD o PI. Y en mi conclusión, tiene que estar igual que en mi premisa. Si en mi premisa está PD, en mi conclusión tiene que estar PD. Así. Y en mi premisa va a estar como PI, en mi conclusión tiene que estar PI para que no llegue a infringir la regla. Y no solo tiene que ser con el predicado, también tiene que ser con el sujeto. Si mi premisa está SI, en mi conclusión tiene que estar SI. De esta manera, miro, mi predicado está indistribuido, está pi. En mi conclusión aparece pi también, predicado indistribuido. Voy a ver mi sujeto. En mi premisa me aparece sí. Voy a ver mi conclusión, me aparece sí. En este caso no estoy infringiendo ninguna regla. ¿Por qué? Porque sí, en la conclusión está exactamente igual como está en mi premisa. Está SI. Si hubiera estado SD como sujeto y en mi conclusión me aparece SI, aquí sí estoy infringiendo. ¿Por qué? No importa que el predicado sí esté igual, que esté PI en mi premisa y PI en mi conclusión, pero en mi sujeto me aparece en la conclusión SI y en la premisa me aparece SD. Ahí sí ya entendimos, chicos, o alguien todavía quedó con duda en la regla 4. Licenciada, digamos, así como, por ejemplo, en la parte de la conclusión, si tuviera SD y en la premisa tuviera SD y tengo en la otra premisa PI y tengo en la conclusión PI, ¿también se infringe o no tiene nada que ver eso? ¿También se cumpliría la regla? Aquí también la cumpliríamos, que estuviera así. SD, SD, PI y PI. ¿Correcto? Ah, sí, licenciada. Ahí estamos con la regla correcta, no la estamos infringiendo. ¿Por qué? Porque el predicado está igual en la premisa y en mi conclusión está igual. Ahora mi sujeto está igual en la premisa y en mi conclusión está igual. Quiere decir, ustedes con el esquema, ahí lo identifican con colorcitos si gustan. Mira, bueno, aquí me aparece en mi premisa PI y en mi conclusión me aparece PD. Ya no está igual. ¿Por qué? Porque una tiene PI y la otra me tiene PD. Voy a ver mi sujeto. SD y SD. Esta forma sí está igual. Sí, pero mi predicado está diferente. Entonces, ustedes lo que deben de ver en la regla número 4 es esta parte. La P junto con la P que tengan las mismas letras. ¿A qué me refiero con las mismas letras? Que sea PD ambas o PI ambas. Voy con mi S. Nuevamente, que tengan las mismas letras. O es SD ambas o es SI ambas. Sí, licenciada, pero mire, me aparece que la S en la conclusión está como SI y en mi premisa está SD. Entonces ya estamos infringiendo la regla. ¿Por qué? Porque estas letritas no están igual. Estas letritas tienen que estar igual para que la regla no se infrinja. ¿Estamos bien?
Ahorita lo único que deben de ver para la regla 4 es el predicado y el sujeto. Lo de contenido totalmente, contenido parcialmente, eso no tiene relación con la regla 4. La regla 4 solo es predicado, sujeto. Me aparece pi en ambas, me aparece sí en ambas. No me aparece sí en ambas, me aparece cd en ambas, me aparece pd en ambas. No me aparece así, me cambia la letrita. Bueno, entonces ya tengo mi regla infringida. ¿Estamos bien, chicos, o alguien se quedó con dudas? Si hay dudas, plantéenlas, no hay problema. Licenciada, entonces solo digamos que infringe la regla cuando, o tenemos que ver que se cumpla solo cuando aparezca sea S o P con la letra D en la conclusión. Aunque arriba esté con PD o SD, pero sí. Media vez aquí aparezca, por ejemplo, PI en la premisa, PI, y en mi conclusión aparece PI, vamos bien. Ya llevamos un 50% que la premisa sí se está cumpliendo, sí es válida. Voy con mi segunda premisa, aparece SI, pongamos, no importa que sea I o D, no importa. Está SI. Y miro mi conclusión, aparece SI. La premisa está correcta, el silogismo es correcto, es válido. Si en dado caso, aquí como les digo, no importa que sea D o I, ¿verdad? La cosa es que tienen que estar iguales. Aquí tengo PD. Tengo mi predicado distribuido, PD. Y en mi conclusión me aparece PI. Aquí, desde el inicio, no está igual. Entonces, ¿qué digo? Ya me infringió mi regla. ¿Por qué? Porque PD no es lo mismo a PI. Por mucho de que aparezca SI y aquí esté SI. Pero aquí en mi premisa me aparece PD. Y en mi conclusión me está diciendo que está PI. Entonces, ustedes lo que deben de ver es que la P de acá sea igual a la P de acá. La P de su premisa tiene que ser igual, distribuida o indistribuida a su conclusión, a lo de acá. No importa que sea distribuido, no importa que sea indistribuido. Eso no tiene nada que ver si es D o es I, no importa, media vez estén iguales. Esta parte de acá con esta parte de acá. Lo mismo con el sujeto. No importa que sea SD o que sea SI. Media vez en la parte de la premisa esté igual a la parte de la conclusión. Si yo aquí tuviera SD en mi premisa y en mi conclusión tengo SI, no está igual. ¿Por qué? Porque una tiene SD y voy a mi conclusión, aparece SI. Está diferente. En una me está tomando en cuenta la letra D, en la otra me está tomando en cuenta la letra I. Entonces, no es un silogismo válido. Ya estamos infringiendo la regla 4. No sé si ahora quedamos mejor, Olga. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene duda con la regla 4, chicos? ¿O sí quedó clara? Ya quedó claro, licenciada, gracias. ¿Sí? ¿Les quedó clara a todos? ¿Alguien quedó todavía con duda? Daniel. Ahora sí, todavía no. Ok, chicos, con ese pequeño más tip, o menos ustedes lindo. miren, en la regla 4, P me la está dando con la letra I de indistribuido, o me la está dando con la letra D de distribuido, en mi conclusión tiene que estar igual. La P tiene que estar con la D de distribuido o con la I de indistribuido, según cómo esté en la premisa de donde fue tomado mi predicado. Lo mismo va a ser con el sujeto. De donde fue tomado, tiene que estar, ya sea indistribuido o tiene que estar distribuido. Entonces, solo vamos a modificar aquí como la teníamos. Era predicado indistribuido, contenido parcialmente a término medio. Era así como la teníamos, ¿correcto? Nuestro ejercicio original. Licenciada. Ok. Con nuestra regla número 5. La regla número 5 dice, de dos premisas negativas
no puede obtenerse una conclusión. Voy a ver mis premisas. Menciona, algunos filósofos son moralistas. Es tipo I. Observo y en mi calidad miro, tipo I es afirmativa. Esta no es negativa. Voy con mi segunda premisa. Todos los moralistas son reformadores. Tipo A. Voy nuevamente a mi tablita. Tipo A me aparece en calidad afirmativa. Por lo tanto, esta regla no se cumple, perdón. ¿Por qué? Porque estamos afirmativa la primera premisa, afirmativa la segunda premisa y la conclusión, por ende, es afirmativa. Con la regla número 7 de dos premisas particulares. ¿Cuáles son las premisas particulares? La que me tiene en cantidad particular. De igual forma, la tablita me lo indica, es la tipo I y la tipo O. Si tengo dos premisas tipo I, dos premisas tipo O, no puede obtenerse válidamente una conclusión. Me voy a mi ejercicio. Mi primer premisa es tipo I, pero mi segunda premisa ya es tipo A y la conclusión es tipo I. Entonces la regla sí se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos una particular y tenemos una universal. Voy con mi regla número 7. Dadas dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Algunos filósofos son moralistas. Es tipo I. Voy a mi tablita. Correcto, tipo I. En su calidad es afirmativa. Voy a la segunda premisa. Todos los moralistas son reformadores. Es afirmativa. Voy a buscar a mi tablita la tipo A. Me voy a mi calidad. Correcto, es afirmativa. Por lo tanto, mi conclusión tiene que ser: algunos reformadores son filósofos. Me está diciendo que es afirmativa. Voy nuevamente a mi tablita y busco algún S tipo I. En calidad es afirmativa. Por lo tanto, sí cumplí también con la regla número 7. Voy con la regla 8, en donde la conclusión va a seguir la parte más débil. ¿Cuál va a ser la parte más débil? Tengo entre lo general y lo universal, entre lo universal y lo particular, la parte débil va a ser lo particular. Entre lo afirmativo y lo negativo, la parte débil va a ser lo negativo. Entonces voy a mi silogismo nuevamente y digo, mi parte más débil de algunos o todos va a ser algunos. ¿Por qué? Porque es particular. Algunos es particular, todos es universal. Y cuando miro mi conclusión, correcto, algunos es la parte más débil porque es particular. Ahora voy a ver si es afirmativa o es negativa. Me tiene que seguir la parte más débil. Miro mi premisa. Algunos filósofos son moralistas. Es afirmativa. La segunda premisa. Todos los moralistas son reformadores. Es afirmativa. Por lo tanto, mi conclusión va a ser afirmativa. Algunos reformadores son filósofos referentes a mi calidad de afirmativo negativo. No tuvo parte débil. Las dos partes fueron fuertes. ¿Por qué? Porque mis dos premisas fueron afirmativas. Entonces no tuvo parte débil referente siempre a mi calidad. Ahora, referente a mi cantidad, observo que sí siguió la parte más débil. ¿Cuál va a ser? Algunos, que fue la parte particular referente a la parte universal. Ahora sí quedamos bien, chicos. Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada, gracias. Licenciada. Ok, perfecta. Ahí estamos, licenciada. Ordenado, ¿verdad? Entonces solo queda colocarlo en una forma vertical. El contenido yo lo tengo que redactar porque no me están dando los conceptos. Entonces voy a iniciar por trabajar con el tipo de proposición. Yo sé que la premisa mayor es tipo A, es la primera que nos dan, miren. La premisa menor es tipo E, es la segunda que nos dan.
Y mi conclusión en la última categoría va a ser tipo O. ¿Vieron eso? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Trabajé con el modo, solo ordené cómo voy a hacer el silogismo. Una vez está ordenado, entonces yo tengo que trabajar con también la figura, ¿verdad? Pero antes de comenzar a trabajar con eso, voy a ver el contenido. Para el contenido me sirve esta parte de nuestro diagrama. ¿Por qué? Porque, ay, ustedes, esto me borra los... Porque en este lado yo voy a tener todo S es P. En la tipo A. En la tipo A, vamos a ver, lo borra, perdón, chicos. Luego, en la tipo E, todo lo escribe. Esperen un segundo, chicos, vamos a cambiar de dispositivo. De cassette. Listo, ahora sí, chicos, ahí estamos. Ahí está. Vamos entonces. A verlo. Este era nuestro ejercicio. Les decía que no van a darnos entonces ningún otro concepto y yo tengo que ordenarlo para dar el contenido y el esquema. Paso número 1 del modo, yo voy a trabajar con el tipo de proposición categórica de la premisa mayor, de la premisa menor y de mi conclusión. Esa parte es la que nos marca el orden. Luego voy a usar mi tablita para ver la forma lógica. En esta tabla a mí me indican que para la tipo A la forma lógica corresponde a todo S es P. Luego vamos a la tipo E. En la tipo E nos corresponde ningún S es P. Y vamos a dejarlo aquí para ir sustituyendo esa información. Luego, en la tipo O, nosotros tenemos algún S y no es P. Miren, aquí ya tengo la estructura que debe tener mi silogismo basándonos en ¿qué? En el tipo de proposición categórica. Pero en el juicio, a mí solo me dan sujeto y predicado. Y en un silogismo, a mí me aparece el término medio. Entonces, para eso me sirve el número de figura que me dieron. Veamos acá entonces. Número de figura dice que es la número 3. Entonces, vamos a nuestras figuras y yo veo que en la figura número 3 dice que el término medio en la premisa mayor está del lado del sujeto y luego tenemos al predicado. En la premisa menor tenemos al término medio y después al sujeto. En nuestra conclusión siempre debe estar sujeto y predicado. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Sustituir la M, porque ahora no es un sujeto, es un término medio y dice que es un predicado. Entonces, ahí estamos bien. ¿Qué hago en la premisa menor? ¿Cómo me va a quedar en la premisa menor? ¿Qué dice nuestra tabla? Ningún M es S. Ajá. Tenemos M y tenemos un sujeto, término medio y sujeto. ¿Y en la conclusión cambiamos algo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre tengo sujeto y predicado y aquí ya está en ese orden, sujeto y predicado.
en esta fase ya tengo toda la información. Tengo el tipo de proposición categórica o el modo y ya tenemos la figura. Volvemos a repetir. Ojo ahí, Dani. Vea, usted utiliza la forma lógica, pero en esta forma lógica no voy a tener sujeto y predicado. Miren que lógica no es nada comparado con mate. Es más fácil matemática, dicen algunos. Entonces yo voy a tomar la figura número 3. ¿Están viendo ahí su tablita? Yo la tengo aquí frente a mi escritorio, ahí se las dejé para que vean. Y dice que en la premisa mayor yo voy a tener al término medio y al predicado. En la tipo A yo tenía antes un sujeto y un predicado. Yo no puedo trabajar con sujeto y predicado porque me falta el término medio. ¿Qué me pide acá la premisa mayor en la figura 3? Entonces, en lugar del sujeto, ahora yo voy a tener que el término medio está ocupando ese lugar. Entonces, el término medio se encuentra en mi columna de sujetos. ¿Se recuerdan de eso, de las columnas que vimos? Ahora, el predicado no lo cambio, no lo muevo. ¿Por qué? Porque la figura 3 dice que en la premisa mayor el predicado está en el lado del predicado. ¿Vieron eso? En la primera. Vamos con la premisa menor. En la premisa menor yo tengo tipo E. Corresponde a la forma lógica, ningún S es P. Ningún S es P. Pero la figura 3 dice que yo debo tener el término medio en el lugar del sujeto y al sujeto en el lugar del predicado. ¿Vieron? Entonces, ¿yo qué hice? Sustituir M y S. Y en mi conclusión, no toqué nada, no moví nada. ¿Por qué? Porque en esta parte yo dejé el sujeto y predicado que a mí me indica la figura o la tabla de figuras que yo debo tener. ¿Vieron? Ahora sí. Todavía falta, esa es la primera fase. ¿Vamos bien ahí, Dani? ¿Qué pasó? ¿Qué se me hizo, Dani? Daniel, no se vaya a ver el partido. No se vaya a ver el partido, Daniel. ¿Vamos bien? ¿Ahora sí se ubicaron ahí? Miren ustedes, y cuando empiece el mundial, porque no ha empezado, ¿verdad? Cuando empiece el mundial, vieran cómo era en las clases presenciales, cuando tocaba eso, casi que querían un televisor en el salón de clase, ¿verdad, linda? Y cuando uno escuchaba, pero no podían evitarlo, ¿verdad? Y luego así, como yo no fui, ¿verdad? Pero ustedes van a estar, miren, libres para eso. Vamos bien, Dani, ahora sí me entendieron. Los que decían no entiendo nada, ya me perdí, ¿ya se ubicaron? Pregunto antes de continuar, porque ahorita ya vamos con la otra fase. Me están agarrando señal. Si ustedes se pierde el internet a veces por ahí. Muy bien, vieron paso 1, yo me voy a guiar por la figura y por el modo que me dan. En el modo está el orden de premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces yo solo la coloco en una forma vertical. Después tomé la forma lógica de cada tipo de proposición categórica. Para la tipo A, todo ese es P. Y luego fui a ver mi figura y la figura 3 dice que yo debo tener término medio y predicado. Yo tenía ahí sujeto y predicado. Entonces, el término medio está sustituyendo ¿a quién? Al predicado. El término medio está en el lugar del predicado. Y el predicado lo dejé ahí porque ese era su lugar. En la premisa menor, yo tengo ningún S es P. Y luego voy a tener entonces el término medio y el sujeto. Todavía no es hora de asistencia, Jenny. Falta. Y luego, así va a venir la prueba. Ustedes lo tienen que desarrollar solitos. Ahora vamos a colocar el contenido. ¿Qué pasa ahí con el contenido? Dice que debo darle tema a cada uno de mis elementos. ¿Qué conceptos? A ver, ayúdenme ahí. ¿Qué conceptos vamos a utilizar? ¿A quién vamos a dejar de sujeto en este caso?
A ver, chicos, si alguien tiene prisa porque ya se tiene que ir o tiene que entrar al trabajo, no se preocupe, se puede retirar. Pero los demás pongan atención porque este tema ya no vamos a tener tiempo para volver a repetirlo. Si el miércoles es su examen, ya no hay otra, ¿verdad? Muy bien. Usamos cualquier sujeto, digan un concepto ustedes. Algún perro, dice. Un animalillo. ¿Algún perro? No es. ¿Y qué vamos a decir del perro? No es fiel. No sé quién es más fiel, si el perro o el gato, ustedes. Ahí está. Ahora, ya tenemos a nuestro sujeto. Y miren, esto también es para que ustedes vean que puedo usar cualquier concepto. No es necesario filosofar en esta parte, ¿verdad? Ya tengo al sujeto y ya tengo al predicado acá. Miren, lo vamos a identificar con un color así, ahí está. Distinto. Y ahora, este mismo sujeto y este mismo predicado es el que debo colocar en cada premisa. Entonces, en lugar de tener la P de predicado, ahora vamos a tener fiel. ¿Por qué? Porque ese es mi predicado en la conclusión. Luego, ¿qué va a pasar en la segunda premisa entonces? ¿Qué debemos hacer con este sujeto que ustedes dijeron? Perro. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, voy a usar ese mismo sujeto en lugar de la variable S. Y nosotros dejamos ahora, ningún M es perro. Nos falta el término medio. El término medio es el que nos va a servir para enlazar al sujeto y predicado en nuestras premisas. El que se repite en ambas premisas. ¿Qué término vamos a utilizar? Todo gato, todo animal, toda mascota. Vamos a ver. Podemos dejar toda mascota es fiel. Luego, acá también tengo término medio. Y tendríamos que dejar ninguna mascota es perro. Ustedes dicen, pero ahí no tiene sentido la oración. Recuerden que nosotros estamos en lógica formal, no en lógica dialéctica. Ahí, miren, hasta ese punto ya tenemos el contenido. ¿Por qué? Porque yo ya tomé en cuenta el tipo de proposición categórica A, E, O, y también ya tomé la figura número 3 que me indica que el término medio a mí me debe aparecer siempre en el lado de el predicado, dice la figura 3. Miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? Dejamos el término medio en el lugar del sujeto, luego en la primera premisa, el predicado, y en la segunda, nuestro sujeto. ¿Vieron? Eso es lo único que debemos hacer. Después ya tenemos, ¿verdad?, que colocar nuestro esquema. El esquema lo voy a llenar basándome en mi cuadro, donde dice simbolización, contenido y distribución. Y ustedes saben que en la tipo A siempre voy a tener un sujeto que está distribuido, porque el sujeto está tomado en toda su extensión y se encuentra totalmente contenido en un predicado que está indistribuido. ¿Ya? ¿Se recuerdan de esa parte? Así es como me lo indica a mí la tabla del juicio. Pero yo no tengo en este lado un sujeto y un predicado. Yo tengo un término medio y un predicado. Eso es lo que hemos trabajado con el esquema. Luego en el siguiente, nuestra figura 3, vean acá en la figura 3, dice que yo debo tener el término medio y el sujeto. Entonces, ahora voy a ir a la tipo E, y la tipo E, como es universal, también tiene nuestro sujeto distribuido, solo que en este tenemos que existe una no contención total y hay un
sujeto en este caso, porque ya no es predicado, es un sujeto, ya lo teníamos acá identificado, que se encuentra distribuido. ¿Estoy bien ahí o colóquenme la distribución? Luego en mí, ¿estamos bien? Gracias ahí, Adrián. Luego en la conclusión es tipo O, entonces yo voy a tener siempre un sujeto y un predicado. En la tipo O, yo sé que en las particulares siempre voy a tener al sujeto indistribuido. Como es tipo O, ahí mismo nos indica, no es, no pertenece, no corresponde al predicado. Entonces existe una no contención parcial y nuestro predicado se encuentra distribuido. En este ejercicio, chicos, solo eso nos van a pedir, que coloquemos el contenido del silogismo y que desarrollemos entonces el esquema, o bien nos piden quizás un diagrama, pero no nos van a pedir evaluar las 8 reglas, por ejemplo, ¿verdad? Es solo lo que nos van a pedir, lo que nosotros vamos a contestar. Muy bien, chicos, entonces vean, si el día miércoles nosotros no tenemos el examen corto, vale 10 puntos, no se les olvide. En clase